escuchar. Iniciamos la nueva temporada 2024 con la entrevista a la excongresista Cecilia García, conductora del programa En Defensa de la Verdad y creadora de la campaña Chapa a tu Choro. Muy buenas con todos ustedes, yo soy José Arturo Medina Silva, desde mi tribuna. Nos relanzamos y venimos con fuerza. El día de hoy, en nuestra reaparición nuevamente en las redes para tratar de llevarles a ustedes la noticia con los personajes que la hacen. El Perú está transitando en estos momentos en una grave crisis política, una crisis que no es de ahora, sino ya viene desde el 2016. Para esto hemos invitado hoy día a Cecilia García Rodríguez, ex congresista de la República, comunicadora, tiene un programa propio en Exitosa Radio, conocida a nivel nacional porque es una de las pocas mujeres en política que hablan las cosas claro, no tiene miedo y siempre enfrenta, no se corre. Es por eso que le hemos invitado el día de hoy, porque es alguien que desde su juventud, desde la etapa escolar, viene trabajando en diversos proyectos donde saca adelante el nombre del Perú. A nivel internacional también ha llevado su proyecto desde la escuela. Ella es abogada, ha hecho cursos de comunicación política, sobre estrategias electorales en el extranjero, tanto en Estados Unidos como en España. Con ustedes, Cecilia García, muy buenos días en Perú y aquí en Japón, buenas noches. ¿Cómo estás, José Medina? Un saludo muy grande a toda la comunidad de nuestros peruanos que están haciendo un gran futuro, no solamente para ellos, sino también para sus familias aquí en Japón. Yo sé lo difícil que es estar fuera, así es que desde acá, desde nuestro hermoso país, un abrazo a cada uno de ustedes, hermanos peruanos, a sus almas, a sus corazones, que sé que jamás dejan de pensar en su país, que los vio nacer y es la tierra que llevan en el alma. Muchas gracias. Cecilia, ¿sabe qué? Había una cuestión en esto de lo que está sucediendo en el Perú. Y quiero no tan solo... Estamos jodidos, José, estamos jodidos en Perú. Pero vamos a ver. Quiero ir a la parte como política, como ex congresista. Les tocaron a ustedes recibir en el 2020 hasta el 21 un país que venía ya totalmente fraccionado, molido. Así es. Entonces, Así es, un país que ya venía parcializado, donde ya se había notado una rotura irreparable de las relaciones entre dos poderes del Estado, que es el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Entonces, lo que nos tocaba a nosotros como Congreso era en ese momento, y era un Congreso no solamente extraordinario para cumplir un añito de gestión, sino también que nos cae la pandemia encima. Entonces, considero que la institucionalidad, que la reforma política, la reforma judicial que el Perú necesita hasta el día de hoy y que no se ha visto, era necesario, es importante, pero lo urgente para nosotros como congresistas en ese momento era proteger a la población con un tema económico, porque recuerda que la pandemia nos ha caído a todo el mundo y acá en nuestro país, lamentablemente, nosotros no tenemos reservas para el momento del desempleo, no tenemos seguros que cubran realmente a la población. Entonces, las personas no solamente estaban asustadas, desempleadas y sin plata, sino que vivíamos una incertidumbre tremenda porque el nivel de acceso a la salud pública se había vuelto un privilegio. José, las clínicas te cobraban para poder internar a tu paciente cerca de 100,000, 200,000 soles de garantía. Entonces, imagínate tú, una persona, una familia normal, ¿cómo podría sacar ese dinero? Hemos visto casos realmente desgarradores, personas rematando sus propiedades, rematando sus carros para salvarle la vida a un familiar. Entonces la situación ha sido muy compleja en el 2020-21 en el Perú. sí, incluso el año pasado en Perú, regresé al Perú, comencé a investigar todo lo que había sucedido en la pandemia y me trajo una reflexión. Hay muchos de la derecha del Perú, la derecha peruana, que pide libre mercado. El Perú no está preparado, mi opinión. No, espero que quiero escuchar su opinión al respecto, porque en la crisis del COVID se notó que el libre mercado, el no tener control, no digo un control total, sino específico en algunos momentos, las clínicas le pedían a los pacientes 100,000 soles por un depósito adelantado, sin saber cuál va a ser su futuro en las próximas 24 o 48 horas, como muchos de ellos entraban por la puerta principal y salían por la parte trasera. Por la puerta de la morgue. No, y algunos no salían porque pasan de frente a ser incinerados. Entonces, el libre mercado no se puede dar porque no hay conciencia cívica, no hay una educación. Mira,
José, yo por ejemplo tengo una posición diferente, ¿no? Yo respeto mucho todas las posiciones, pero yo sí soy creyente del libre mercado, más no libertinaje de mercado, que es lo que tenemos en el Perú. ¿Qué concepto tengo yo de libre mercado? La oferta, la demanda, que de pronto si hay más oferta, si hay más demanda de algo, entonces la oferta va regulando el mercado. Sin embargo, aquí en el Perú nosotros no tenemos eso. Lo que tenemos son grupos económicos que tienen prácticamente monopolizados ciertos sectores. Aquí en el Perú se dio un suceso de que un paracetamol que normalmente cuesta 20 centavos, un genérico, llegó a costar 14 soles. ¿Por qué se da esto, José? Porque el grupo empresarial Intercorp es dueño del 95% de todo el sistema farmacéutico del Perú, que viene desde importación, fabricación, comercialización, distribución, toda la cadena completita. Entonces, nosotros no tenemos ese libre mercado que existe en otros países donde tú vas y encuentras una variedad de laboratorios, una variedad de empresas que además que te dan mayores ofertas y tú vas regulando de pronto cuánto es lo que cuesta. Pero sin embargo, aquí no se da eso. Yo sí creo en el libre mercado, pero un verdadero libre mercado donde realmente se regule solo, no el libertinaje que tenemos. Nosotros como país tenemos que ser conscientes que no podemos regular precios. No podemos decir esto va a costar tanto o esto va a costar tanto porque sería autoritario, pero sin embargo, nosotros sí podemos invitar a farmacéuticas grandes que hay en el mundo a venir a competir en el país, porque definitivamente cuando hayan más empresas dando el mismo servicio, van a tener que diferenciarse en precio y en calidad. Y esto es lo que falta en el Perú. Tenemos un sistema financiero donde 4 bancos han copado 93% del sistema. Las farmacéuticas, el tema educativo que ahora va creciendo para el lado privado, debilitando totalmente la educación pública en el país, llevándole ya a un sistema colapsado, inservible, de tal manera que todos tengamos la obligación de pagar por los estudios de nuestros hijos a todo nivel. Entonces yo veo cómo se van haciendo negocios en los ramos donde deberían haber políticas públicas y que además compitan con empresas privadas, pero que den un buen servicio a un buen precio. Y esto solo vamos a generar cuando haya más oferta y demanda en el mercado. Ese es mi punto de vista, José. Estamos de acuerdo, solamente que la diferencia en que yo veo que si no se tiene una conciencia en la parte empresarial y la especulación que ha sido la bandera de ellos durante la pandemia, deja un precedente que es de terror. Una próxima pandemia, el que no tiene plata no se salva. Mueren. Ahí Nosotros tiene- hemos sido el país que ha tenido la mayor cantidad de muertes por millón de habitantes. Eso es, Entonces ahí nomás te das cuenta de que efectivamente cuando estos sistemas tan delicados como el tema de salud está en manos privadas, solamente el que tiene plata va a estar vivo y el que no sencillamente se va a resignar a morir y eso no se puede permitir en un país ni en un mundo donde nosotros somos respetuosos de los derechos humanos y vamos en defensa de los derechos humanos, de la igualdad, del acceso de igualitario a todos los peruanos a los servicios públicos, cosa que no hay acá. Acá los hospitales son una desgracia y eso no viene de ahorita, viene desde hace mucho. No encuentras un paracetamol, vas a un hospital, primero no te atienden, segundo te dan una gran receta que te tienes que ir a comprar a la esquina. No te dan nada, te tratan muy mal y si te quieres sacar un análisis te tienes que ir al laboratorio del doctor o al frente. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Prácticamente debilitar todo el sistema público para poder dar un servicio privado, pero monopolizado. Y eso está penado por la Constitución, pero ellos dicen, bueno, monopolio es si yo tengo el 100% de todo un rubro, pero como tengo solo el 97%, no es monopolio. Pero sin embargo es una posición dominante que quiebra la economía de libre mercado que debería existir en el Perú. excelente. Una pregunta, saliendo ahora, quiero llegar a la parte como abogada, política, abogada. En estos momentos nos enteramos que el hermano de la presidenta Dina Boluarte ha sido liberado, igual que Mateo Castañeda, ¿no? Esto nos pone en una encrucijada porque el coronel Harvey Colchado ha sostenido de que él tiene la grabación donde la jefa de Estado, la presidenta Boluarte, está interviniendo, haciendo ofrecimientos. Dice que hay una grabación, un audio. Esto legalmente, ¿cómo la deja la presidenta de existir realmente el audio? Yo creo que a ella ya la conchudez la define poco, José, la define poco. Entonces es tan cara dura
que definitivamente se va a escudar en el debido proceso. Claro, debido proceso donde me tienes que notificar y si no me llegas a notificar te alargo el proceso. Entonces un juicio que debería demorar en Estados Unidos 3 meses sentenciado, acá te va a durar 15, 20 años, como tú quieras demorar el proceso para que duerme el sueño de los justos. Entonces, en el máximo de la conchudez de la señora Boluarte, que ya se le ha descubierto cantidad de mentiras, para ella esto no es nada, incluso está planificando un viaje a China como si nada pasara en el Perú, cuando las estadísticas de pobreza, por ejemplo, han demostrado de que en su gestión en este año, 1.800.000 peruanos que estaban en clase media han vuelto a ser pobres. Y eso definitivamente es porque no existen políticas públicas, porque la señora está más de pronto enfocada en comprarse aretes de diamante, relojes lujosos. ¿Y quiénes son los que están gobernando si ella está haciendo cirugía plástica y está viviendo una vida que quizás nunca en su vida haya imaginado tener? ¿Quiénes están gobernando? Antes se decía que era Otárola y el señor Nicanor Boluarte, que tenían además una pugna de poder interna. Y ahora se ha demostrado de que el señor Boluarte ha hecho de las suyas. Y eso que lo que le están investigando, el haber utilizado recursos del Estado, toda la cadena, la infraestructura de subprefectos para hacer su partido político, es poco. Porque el señor Boluarte, el señor Nicanor, ha tenido la conchudez de darle asesoría legal y facturado a una empresa china en Chancay, que está de pronto haciendo una gran planta, violando todos los derechos ambientales, sin licencia municipal, pero como el señor tuvo que darle el servicio legal, ahora la empresa trabaja sin licencia, no sabemos de dónde saca el agua porque está prohibido el agua en esa zona agrícola, entonces son cosas increíbles que pasan. ¿Y esto cómo la deja la presidenta? Como conchuda. Legalmente se tiene que llevar un proceso, legalmente tú sabes que todo se tiene que probar y legalmente tú sabes que en el Perú todo puede tener un precio. Realmente estamos atrapados. ¿Qué posibilidades ve de un adelanto de elecciones? Una posibilidad que este Congreso tenga la dignidad, lo cual dudo que tengan. Y yo no creo de que haya un adelanto de elecciones. ¿Por qué? Porque la única manera por la que se daría un adelanto de elecciones sería de que Dina Boluarte renunciara y ella está más aferrada que garrapata al cargo, o sea, no lo va a hacer. Y en segundo lugar es de que el Congreso pueda vacarla. Ahora, en el Congreso todo se define con votos, José. Si tú no tienes la cantidad de votos, así tu ley sea la panacea y va a arreglar el Perú, sencillamente no va a salir. Y en el Congreso la señora Boluarte tiene como esta alianza perversa y malévola con Fuerza Popular y con Alianza para el Progreso. Entonces, estos dos grupos son fuertes, lo suficiente como para no llegar a los votos necesarios contra la vacancia. Es decir, si necesitamos 97 votos contra la vacancia y ellos tienen 20 que no van a votar, ya ganaron, así sean menos. Entonces la vacancia no va a salir por falta de votos. Todo lo que ha pasado es absolutamente escandaloso. Cuando estaba Pedro Castillo no le perdonaban ni siquiera que tosiera, no le perdonaban que ni siquiera tuviera un ministro investigado. Hoy tenemos un ministro de Salud con 25 carpetas fiscales abiertas y no pasa nada. Tenemos un ministro de Justicia con procesos abiertos y no pasa nada. Tenemos una presidenta que hace de su vida lo que quiera, que su hermano es el gabinete en la sombra y no pasa nada. Antes a Castillo no se le permitía nada. Y esto es porque en el país no a todos nos medimos con la misma vara. Y eso hay que decirlo como lo que es. Dos preguntas veloces, porque primero cuando comenté con mi grupo que iba a entrevistar a Cecilia García, me dijeron, hazle una pregunta. ¿Cómo? Todas las que quieras. Hay una pregunta clave del año 2015, el Chapa Tu Choro. ¿Cómo nace esa iniciativa? Mira, Chapa Tu Choro nace en Huancayo porque yo en 2015 viví en Huancayo en la urbanización La Merced, que ni siquiera es, digamos, un asentamiento humano, es la urbanización más consolidada y más linda que hay en Huancayo. Yo estoy llegando a mi casa manejando mi vehículo y veo a mi vecina pelear con un muchacho, o sea, jalonearse. Obviamente conozco a mis vecinas. Dije, acá pasa algo. Me bajo el carro y me dice que era un delincuente. Ella había ido a comprar y el delincuente había aprovechado ese momento de irse 3 cuadras para ingresar a la casa y ahí es donde se encuentra con la empleada que estaba al cuidado de su menor hijita. Entonces la señora vuelve con la empleada, grita y lo agarran al delincuente que quería escaparse. Obviamente yo me meto al lío y éramos 3 mujeres contra el delincuente, llamamos al de seguridad de la vecindad, vino, cogimos al bendito delincuente. Teníamos ahí al delincuente hasta que salieron los vecinos, llamábamos al 105, José, habían pasado 3 horas, no venía la policía, hasta que llegó Serenazgo Huancayo.
Serenazgo Huancayo coge al delincuente, al que no le tocamos ni con el pétalo de una rosa, cosa a la que me arrepiento después, ¿eh? Porque un buen cachetadón se habría ganado ese sinvergüenza, le pudo haber hecho daño a esa bebé que estaba en la casa y a la empleada. ¿No había Vamos a la miedo comisaría. al enfrentarse con el delincuente de que tuviera un arma punzocortante, una... Tenía un cuchillo en la parte de atrás, solamente que entre las tres lo hemos neutralizado. O sea, sí nos hemos enfrentado al delincuente, pero más no le hemos puesto la mano, ¿no? Por eso te digo, cosa que debimos de haber hecho. Lo llevan a la comisaría al delincuente, llegamos nosotros a la comisaría, el esposo de mi vecina es abogado y encima era fiscal. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Muy abogado, muy fiscal, muy todo lo que tú quieras. El delincuente dice, ellos me han retenido, tú sabes que no hay delincuente pues que admita su delito, así como Dina Boluarte que dice que es la más inocente, tal cual este chorito de quinta, diciendo de que no, de que él se ha confundido, en fin. El policía nos dijo que por nosotros haberlo retenido, él nos podía denunciar a nosotros por secuestro. Y pregunta, ¿qué le robó? Nada, porque hemos impedido. Entonces, ¿por qué lo han detenido? ¿Por qué le han roto el polo? Porque en el jaloneo sí se le rompió el polo al delincuente. Prácticamente lo dejaron en nuestras narices, José. Lo dejaron libre. Nosotros éramos los culpables, los malos, los que le rompimos el polo, los que lo detuvimos. Dio tanta cólera la situación, tanta cólera, porque ni el derecho, ni el conocimiento del derecho te ayuda a algo tan simple donde el policía se cierra y dice, no, lo dejan libre, que yo volvía manejando con mis vecinas y les decía, otro día hay que poner un cartel grande que diga, choro, te atrapamos, te linchamos, no llamamos a la comisaría. Y entonces mandamos a hacer nuestros banners grandotes, en toda la organización los pusimos, yo los subí a las redes sociales y se hizo absolutamente viral. Y cuando los medios de comunicación buscaban la voz de quién había hecho esto, yo mostraba mi indignación con el hecho que me había pasado. Porque lo que nosotros habíamos hecho todavía no estaba bien regulado en el código penal de nuestro país, ni en el civil, que era el arresto ciudadano. Y lo que nosotros habíamos hecho era un arresto ciudadano que definitivamente no podía ser configurado como secuestro. Gracias a Chapa Tu Choro se aprobó una batería normativa que reguló el arresto ciudadano, que ya el día de hoy los ciudadanos pueden organizarse y pueden atrapar delincuentes en flagrancia, incluyendo una flagrancia de 24 horas, por si tú te das cuenta de que ese delincuente tiene algo que se ha robado o tiene huellas del suceso que haya pasado. Entonces, yo creo que eso es lo bueno de Chapa Tu Choro, y además que Chapa Tu Choro no nació para matar gente, para aniquilar personas, sino nació con el espíritu organizativo, que es lo que va a llevar a pelear contra la delincuencia. En mi barrio nos organizamos, compramos cámaras de seguridad nosotros solos. Hasta el día de hoy tenemos nuestras cámaras de seguridad que hemos comprado nosotros solos, con el monitoreo, con los señores de vigilancia que nosotros mismos pagamos, y en nuestra Alameda hemos puesto iluminación pública que nosotros mismos hemos comprado. Entonces somos nosotros mismos allá los que nos organizamos, y es así como nace Chapa Tu Choro, nace de esa experiencia. Dos preguntas, rapidísima la respuesta, pero una casi no es pregunta, sino me comentaba un amigo, me dice, no me imagino una discusión en el Congreso a Cecilia García con... pues, Cecilia García se le conoce por esta campaña Chapa Tu Choro, mientras que al frente tendría a una congresista que tiene 2 capturas por robar el supermercado, como Tania Ramírez. O sea, hay que sería... Bueno. Lo que pasa es que ya si tú me llevas a un tema de debate y argumentativo, ya no tendría nada que ver los antecedentes, sino cuán preparada esté para poder sustentar un tema en concreto, ¿no? Yo he conocido congresistas que de verdad no pueden ni siquiera hilar 2 frases juntas, y yo no puedo si no puedo hilar 2 frases juntas, al menos estudio mi proyecto de ley, porque fundamentar un proyecto de ley no es cosa sencilla. Tienes que tener no solamente una exposición de motivos argumentativo legal, sino también el impacto económico, el costo-beneficio que va a tener esta ley, cómo tú vas a defender, a qué nivel socioeconómico vas a beneficiar, a cuántas personas, de qué sectores, zona urbana, fronteriza. Entonces tienes que estudiar muchísimo. Entonces, al margen de los antecedentes, si la persona realmente se capacita y estudia, habría pues una cuestión de debate. De lo contrario, sería un debate que nació muerto. Pero esa es la gran orfandad que tiene el Congreso. Una última pregunta. ¿Estamos hablando de una posibilidad que Cecilia García sea candidata presidencial en el 2026? Mira, muchas personas me lo han dicho después de haber salido del Congreso con 12 leyes aprobadas en un año, 4 de ellas que han tenido un impacto económico impresionante, que hasta yo misma me quedo sorprendida con la cantidad de personas, 7.5 millones de peruanos
que han podido por primera vez en la historia del Perú retirar sus fondos de las AFPs, porque ese proyecto, José, déjame decirte, yo lo veía desde que era bastante joven, que siempre lo impulsaban en el Congreso. He visto como 3 congresos anteriores que han tratado de modificar la perversa forma de ver la previsión, las pensiones en el país a través de las AFPs, y nunca pudieron. Entonces, si nosotros hemos podido, yo te aseguro, no solamente es por la preparación, la fuerza, el contexto, se han alineado todos los planetas para que salga, pero definitivamente eso ha causado un impacto muy fuerte, así como lo del FONAVI, que ahora se está devolviendo justamente el dinero. Ahora mismo la gente está cobrando su plata. Entonces, han sido luchas que te evidencian, y te pongo un comparativo, ¿no? Keiko Fujimori, que es japonesa además, ahí es nipona como muchos de ustedes, ha estado en el Congreso. Es hija de un expresidente. Ella, desde sus 16 años, ha estado involucrada en política, pero no ha sacado ni una sola ley estando en el Congreso. Entonces, ¿cómo tú puedes tener a una persona que ha estado tan involucrada e inmersa en el ambiente político que no haya tenido resultados en su gestión? Y ahora comparas a otra persona, hija de agricultores, que ni siquiera conocía Lima, que llega al Congreso, que te saca 12 leyes, casi una ley por mes, y todas de impacto bastante fuerte, pues no son leyes declarativas, son leyes que realmente le han dado plata a la gente, le han dado mejores condiciones en muchos aspectos a las personas. Entonces es natural que la gente diga, oye, puede tener capacidad para ir al gobierno. Sin embargo, José, yo considero que para gobernar un país hay que prepararse el doble. Y yo estoy en ese camino. Yo para ir al Congreso, como tú efectivamente lo has dicho, estudié en la George Washington, me fui a estudiar a España a la Camilo José Cela, estuve en Argentina en la UCA, estuve en Miami en la Florida International University. Me he preparado bastante para que cuando llegue allá no me vean la cara de tonta y poder pararme firme, porque para pararte firme tienes que tener la seguridad. Y creo que ese es el camino de cualquier persona que quiera liderar un país pero tan segmentado, un país tan dividido, que lo único que pueda amalgamar a todas las fuerzas políticas van a ser los objetivos nacionales del Perú. ¿Y cuáles son esos objetivos nacionales que va a querer el de derecha, el de izquierda, el naranja, el amarillo, el verde? Definitivamente que podamos tener esos servicios básicos que ustedes como peruanos ven allá, que funciona. La seguridad funciona. Ustedes no están como nosotros viviendo a salta de mata, José, no están de pronto así con su teléfono agarrados, que me van a robar. Ustedes al menos tienen esa tranquilidad, y es por eso que han decidido irse lejos. Y lamento mucho que se hayan tenido que ir tan lejos a buscar lo que su país por naturalidad les debió de dar, que es seguridad, que es educación, que es salud, que son las cosas más básicas que todo ser humano debe tener. Lo dice la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, lo dice también la declaratoria de la FAO, todos hablan de los derechos humanos y nosotros no tenemos acceso a eso. Entonces, el objetivo nacional definitivamente debe ser tener un buen sistema de salud que le va a beneficiar al más millonario del país, que ahora anda con seguridad privada y que siempre tiene miedo que le secuestren a sus hijos, como al más pobre del país. Entonces, este objetivo nacional puede amalgamar a todos siempre en cuando queramos ver el país con una visión de futuro grande, con una visión país. Lo que pasa en nuestro país es que cada vez que viene una tendencia, entonces yo cambio la visión país, la visión Perú, por la visión roja, por la visión azul, por la visión de mi partido, por la visión del gobierno. Y eso está mal, porque nosotros tenemos que ser personas que tengan una visión bien larga, construir un país al 2050, como lo ha hecho Japón, como lo viene haciendo, mira, cantidad de países que se han desarrollado en tan poco tiempo. Singapur para mí es un ejemplo grandioso de cuánto ha podido desarrollar y cambiar en el tema de seguridad. Y nosotros tenemos no solamente, por supuesto, no solamente tenemos recursos naturales, tenemos recurso humano. Date cuenta, en Japón, ¿cuántas cosas pueden arreglarse de manera hechiza como lo hacen aquí en Perú? Se te cae tu iPhone, se rompe, tú vas allá a Andaluz o vas aquí a las Malvinas, que te lo cambian, te lo arreglan. Eso no hay en otros países y eso te demuestra la curiosidad, la creatividad que tiene el peruano, que siempre trata de salir adelante, que nunca se queda atrás, porque somos bien trabajadores, tenemos ese punche dentro y ese recurso humano que tenemos y que se van a otros países y hacen patria, es lo que nosotros debemos de mejorar, impulsar y totalmente apoyar, sobre todo en el tema educativo aquí en el Perú. Entonces, para eso hay que prepararse. Yo estoy en ese camino. Yo no te digo esta agua no de beber. No sé qué es lo que Dios tenga definido para mí, pero donde esté, yo deseo que tú y todas las personas que me vean tengan la seguridad que voy a seguir siendo la persona transparente, frontal, que hable las cosas como son y que les diga, ¿se puede o no se puede?
como debería actuar cualquier político decente en el Perú. Muchísimas gracias, Cecilia. De verdad ha sido muy grato tener esta entrevista contigo. La primera, De porque muchas que vendrán. perfecto, entonces vamos a estar en contacto porque siempre es bueno que nuestra comunidad tenga ese acceso para que pueda entender el proceso político, para que pueda conocer a las personas que hacen análisis y te pueda decir en realidad, dar un diagnóstico de cómo estamos, a dónde vamos y la necesidad de que tomemos conciencia y que en el acto revolucionario, que es el pensar, independientemente, al momento de votar cada 5 años tienes el derecho para decidir lo mejor para el país. Muchísimas Por gracias, supuesto que Cecilia. sí. Te agradezco bastante y hasta una próxima oportunidad. A ti, José, déjame darme un minuto para abrazar nuevamente el alma de todos nuestros hermanos peruanos. Yo que he estado fuera por estudios, sé lo difícil que es estar fuera de tu país, que es empezar de cero, pero realmente mis respetos, me saco el sombrero por cada uno que vaya a ver esta transmisión, a decirles de que su patria siempre los espera, siempre van a ser tan peruanos como nosotros y mil éxitos. Y gracias por sacar adelante nuestro país, allá donde van. Muchas gracias. Gracias, José. Ha sido con nosotros Cecilia García, comunicadora, abogada, política, joven emprendedora, que nos está demostrando que el prepararse, el conocimiento nos ayuda mucho y en política mucho más. Muchas gracias y hasta la próxima. Este programa llegó a ustedes gracias a la Fundación para el Desarrollo Humano.